269.000 y fracción de personas participaron en el método de participación ciudadana que las universidades católicas de Chile organizaron para trabajar o aportar al Consejo Constitucional, que está, usted sabe, aunque se nos olvida con tanta contingencia, deliberando, pensando, debatiendo y discutiendo una propuesta que nos van a hacer el 17 de diciembre, pasó el aviso, donde vamos a ir a votar si nos gusta o no la Constitución que se nos ofrezca. La participación ciudadana ha sido parte fundamental. Estas dos universidades han trabajado desde antes, con procesos incluso anteriores, en la época del proceso de la convención, si se quiere, a través de Tenemos que Hablar de Chile, que era una plataforma donde integraba a miles de personas a lo largo y ancho de Chile, de distintas procedencias, intereses, edades, en fin, culturas, etnias y todo lo que fuere, pero siempre con la idea de recoger qué está pasando en la capilaridad de Chile. Y eso es parte del informe que se ha entregado. Esto es un trabajo que particularmente se hizo entre el 7 de junio y el 7 de julio. Participaron 269.000 personas y nos acompañan representantes de las dos universidades que nos explicarán de qué se trata este informe, cuál es el aporte que harán y cómo pueden ayudar a una mejor deliberación constitucional. Está con nosotros Ignacio Irarrázaval, el secretario ejecutivo de Participación Ciudadana de la Universidad Católica. Gracias, Ignacio, por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches. Y Claudia Heise, que es responsable de audiencias públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Universidad de Chile. Claudia, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Participación ciudadana suena como un bonito desafío, como una bonita declaración de intenciones, pero ¿cuánto pesa la verdad? ¿Cuánto va a ser considerada la opinión? Y cuéntenos cómo participaron estas personas. Bueno, participaron a través de 4 mecanismos. Lo interesante de esta experiencia de participación ciudadana es que diversificó en el fondo las formas de escuchar a la ciudadanía en 4 mecanismos distintos que apuntaron a públicos distintos, se habló de cosas, algunos resultados son bastante coincidentes entre sí, otros son un poco distintos, en unos participaron personas mayores, en otros participaron personas más jóvenes, y cuánto van a pesar en el debate constitucional, en realidad hoy día está en manos del Consejo. Pero también está en manos de la ciudadanía, porque lo interesante de los procesos de participación ciudadana como este es que no solo recogen la opinión ciudadana, sino que también le cuentan a la misma gente que participó y al resto de la opinión pública qué es lo que pasó ahí. Entonces, si hubiera una opinión muy contundente que diera como resultado estos 4 mecanismos y el Consejo estuviera tomando decisiones diametralmente opuestas a esas, se provocaría una disonancia, sí, claro, que generaría un ruido en el sistema político. Entonces hay que entender los mecanismos de participación. Hay gente que dice, pero no son vinculantes. No son vinculantes, pero son incidentes. ¿Cuáles son esos 4 mecanismos, Ignacio, de participación? Bueno, uno muy importante que viene del proceso previo es las iniciativas populares de norma. Es que la gente votó. Exactamente. Salieron 31 iniciativas populares de norma que lograron las 10.000 adhesiones. Lo otro fue las audiencias, que fue lo que precisamente lideró Claudia. Tuvimos cerca de 1.100 audiencias en todo el país. Eso fue una novedad bien interesante porque se permitió a personas de todo el país en las universidades regionales ir a las audiencias. Se grabaron esas audiencias, ahí te podemos contar después cómo se procesa esa información, pero eso fue, yo diría que fueron audiencias más populares en ese sentido. Entonces las audiencias, después hicimos diálogos similares a los ELAs de Bachelet, en 2 modalidades, unos diálogos autoconvocados que eran muy similares a los de Bachelet, pero en esta oportunidad el registro era inmediatamente a través del computador. Pero también hicimos una novedad bien interesante que fue el diálogo convocado, que es una muestra representativa de la realidad sociodemográfica de todas las regiones del país. Es un grupo chico, unas 1.000 personas, 990 personas, pero es representativo de toda la realidad del país. Y finalmente hicimos una consulta pública, que es una especie de encuesta por internet, que ahí participaron cerca de 28.000 personas. Entonces esos son los canales. Son 4, pero en verdad fueron 5. Claudia, tú dices que puede generarse una disonancia entre el aporte que la ciudadanía a través de estos canales hace al Consejo y si el Consejo le da la espalda, mira para otro lado, pero para que nosotros los ciudadanos nos demos cuenta que hay disonancia, tenemos que saber cuáles son las peticiones, inquietudes de esa ciudadanía que ustedes recogieron como un embudo. ¿Dónde se pueden ver para poder, entre comillas, cobrarle al Consejo? Oiga, hágase cargo
de lo que la ciudadanía está queriendo que ustedes representen. ¿Dónde se puede ver eso? Bueno, estamos poniendo las distintas etapas de los informes que vamos entregando en el sitio web de la Secretaría de Participación Ciudadana, que es secretariadeparticipación.cl. Ahí está desde lo primero que entregó la Secretaría, que fue una recopilación de los procesos anteriores, que se lo entregó ya a la comisión experta, antes de que empezara antes de la elección del Consejo. Se entregó a la comisión experta una recopilación de los procesos anteriores y ahora está disponible el primer informe que entregaron los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica el viernes pasado al Consejo Constitucional, que es la primera lectura, digamos, de los datos, y estamos elaborando informes con más detalle, con más precisión. Todo eso va a estar disponible, incluso una plataforma web con un buscador donde la gente va a poder decir... ¿Hay una suerte de decálogo? ¿Estas son las 10 cosas que más le importan a la gente o eso es simplificar al demasiado? Es un poquito simplificar, porque en verdad estos 4 mecanismos o 5 no son sumables porque tienen distintas formas. Entonces, por ejemplo, estos diálogos convocados, que son pocas personas, son 1000 personas, pero tiene la riqueza de que es representativo de todo el país. En los diálogos autoconvocados tuvimos mucha gente joven, ahí trabajamos fuertemente con las universidades y los institutos profesionales. Entonces eso tiene un sesgo, entre comillas, hacia gente joven. La IPN y las audiencias que lideró Claudia, llegó gente más mayor, gente probablemente más formada, porque estructurar una iniciativa popular de norma hay que meterse en un lenguaje más jurídico. Entonces yo te diría que no hay una mirada única de las conclusiones. Ahora, sí salieron algunas cosas en común. Yo diría, por ejemplo, el tema del medio ambiente es un tema que es bastante importante para toda la ciudadanía. ¿En sentido por la preocupación del medio ambiente yo diría que es un tema bastante importante. Por el lado político yo diría que también ahí hay algunas dudas como de detalles. ¿Es conveniente un periodo presidencial de 4 años o podría ser otro periodo presidencial? El tema de la reelección o no reelección del presidente, eso también salió a la palestra. Hay dudas también, yo diría, dudas en el margen, porque por lo menos la consulta ciudadana, que es lo que yo estaba analizando, en verdad el nivel de adhesión a todas las normas es altísimo, es muy, muy fuerte, pero hay algunas que en vez de ser 80 podrían ser 50 o 60. Entonces en eso está el tema de los partidos políticos, ese mínimo de adhesión que tienen que tener los partidos políticos y algunos requisitos para postular a cargo. Entonces hay algunas cosas en común que se pueden levantar, yo diría en el margen, más que una cosa que frontalmente la gente diga por ningún motivo esto. ¿Otras cosas rescatarías tú, Claudia, que te quedan en la memoria como lo que más se repitió, más eco tuvo? Bueno, hoy día estuvimos en la Comisión de Sistema Político presentando los resultados de los 4 mecanismos, de los 5 mecanismos. Y la verdad es que participación ciudadana es un tema de los que ve esa comisión que fue muy, muy repetido. Ahora uno podría decir... Para que quede en la Constitución. Hay un capítulo, hay un capítulo porque en general la participación ciudadana se dio y nosotros tratamos de intencionarlo así en torno al anteproyecto. O sea, nosotros le decíamos a la gente, usted trate, y sobre todo el equipo de formación ciudadana, usted trate de ir a su audiencia o de enfocar la participación ciudadana, no a expresar sus inquietudes generales, sino a referirse al anteproyecto. ¿Le gusta, no le gusta? ¿Qué quiere cambiar del anteproyecto? Y efectivamente hubo mucho respaldo a la idea, por ejemplo, de la iniciativa popular de norma. Hay algunos comentarios que proponen la revocatoria de mandato, que no está en el anteproyecto. Es decir, hay bastante como demanda de mecanismos de democracia directa y también hay bastantes temas más generales, diría yo, sobre la participación ciudadana, sobre el rol de la sociedad civil. ¿Y cómo los recibieron, sintieron ustedes, como los consejeros? Porque los grupos, una vez que se conforman, a veces se empiezan a encapsular, a hermetizar. No sé si se puede usar la palabra. Yo diría que nos recibieron bastante bien. Nosotros fuimos al pleno, hemos ido al pleno 2 veces. El viernes pasado estuvimos en el pleno, nos aplaudieron, no sé si eso sea una señal. Fue el protocolo, ¿no? Pero yo sentí que había un entusiasmo de verdad. Yo sentí que había un entusiasmo de verdad y el hecho de que ahora que ya van a empezar a deliberar, está todo este tema de las indicaciones, hoy día nos destinaron 2 horas, mañana van a ser 4 horas, el miércoles otras 2 horas, para escuchar en detalle los contenidos de esta participación ciudadana en cada una de las 4 comisiones. Un punto, ¿operaron como enmiendas? Porque, recordemos, para hacer un poquito de historia reciente, este es un anteproyecto que presentaron los 24 expertos y el Consejo electo democráticamente tiene que sobre ese anteproyecto hacer cambios a través de enmiendas o lo que se llama en técnica legislativa normal o habitual las indicaciones.
¿Cómo operan estos como indicaciones también? Sí, la iniciativa popular de norma opera como indicaciones, o sea, como si fuera una propuesta de enmienda al texto, y de hecho el Consejo recibió a los autores de las iniciativas que juntaron las 10.000 firmas. Y eso lo entregamos antes, porque eso se cerró antes. Pero esto efectivamente no son enmiendas, o sea, lo de las audiencias, lo de los diálogos o lo de la consulta no son enmiendas, pero le dan una posición, lo que decía Claudia, qué es lo que está pensando la ciudadanía, ¿te fijas? Entonces, si hay una especial preocupación sobre el medio ambiente, si hay una aceptación sobre el tema del derecho al agua, entonces las personas, si es que quieren cambiarlo, los consejeros o consejeras van a tener que pensarlo 2 veces. ¿Y ustedes tienen establecido algún mecanismo para, al final, entregarnos su evaluación? O sea, que yo los invite aquí en diciembre, o decirme, ¿saben qué, Matías? No nos pescaron nada. ¿Saben qué hicieron la parada? ¿Saben qué? En realidad fueron súper receptivos y logramos mover la aguja en tal cosa. ¿Tienen algún mecanismo para evaluar y que no quede esta idea como que de la buena onda, del diálogo, de muchas gracias por haber participado? Bueno, la academia en el pasado ha tratado de hacer eso, ha tratado de ver la influencia de la participación ciudadana. Es bien complejo. Yo creo que tampoco hay que entender la participación ciudadana de una manera ingenua. Si una persona tiene una convicción y ha sido electa con una agenda política, es muy difícil que porque la participación ciudadana arroja cifras contundentes en el sentido contrario, haga algo contrario a lo que representa políticamente, que es la razón por la que fue electa. Por eso yo creo que la participación hay que entenderla como complemento de la representación política, y yo creo que la aspiración es a que esto insume, digamos, sea parte de lo que se esgrima como argumento en el debate público. Ahora, sería bueno que ustedes también dijeran, miren, de 1,7 el Consejo en cuanto a receptividad se sacó un 2 o se sacó un 7, claro. Aunque no hizo cambios, pero nos escuchó. O sea, yo creo que hay un tema de actitud, y una de las cosas que se criticaron en la convención es que precisamente con las IPN la recepción fue pobre en términos de tiempo. En esta oportunidad... Iniciativa Popular de Norma. Exacto, perdón. Sí, no está bien. Iniciativa Popular de Norma, la recepción en términos de tiempo ya fue escasa. En esta oportunidad se recibieron a estas 31 personas que patrocinaron las IPN, y ahí hemos conversado con la Secretaría de llevar un registro, eso depende de la Secretaría del Consejo Constitucional, no de nosotros, pero ellos se les solicitó llevar un registro de cuánto incide respecto a las iniciativas populares de norma. Ahora, en los otros ámbitos más blandos, si los diálogos dijeron tengo una preocupación especial por los animales, cómo eso incide en un cambio de la redacción o en fortalecer o no fortalecer una enmienda, eso es más difícil de hacer una trazabilidad, efectivamente. Los 24 expertos terminaron su trabajo, pero no se fueron para la casa. Tienen un papel que cumplir ahora, que es participar con voz, no con voto, y eventualmente una comisión mixta si es que no se alcanzan los quórum a votar. Es decir, están expectantes y puede que salten de la banca a la cancha, eventualmente. Ustedes entregan este informe, ¿tienen algún rol de observación? ¿Les han dado algún rol particular de poder fiscalizar que estén sus normas, por así decirlo, sus aportes, siendo parte del diálogo? ¿Con los miembros del Consejo Constitucional? En el Consejo, o ustedes presentan y se vuelven a sus universidades a seguir haciendo sus clases y sus academias, o van a estar presentes hasta el final. Nosotros tenemos, perdón Claudia, nosotros tenemos un compromiso con las personas. El reglamento de participación puso una palabra que es devolución, y lo discutimos porque en el equipo de participación ciudadana hay varios abogados y abogadas. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Y está esa palabra devolución. Entonces, nosotros, si bien queremos volver a nuestro trabajo habitual, hay un compromiso muy fuerte con la ciudadanía de devolver esto. De hecho, ya es público el documento, se le envió a todos los parlamentarios del país, se le envió a todas las autoridades del país, pero queremos devolvérselo a todas las personas que tenemos sus correos electrónicos, y queremos también llegar a las regiones devolviendo este material. O sea, nosotros no tenemos ningún vínculo formal, legal,
con el Consejo Constitucional no podemos exigir, No, exigir. Pero vamos a estar siempre pendientes de esta evolución ¿De qué a la forma, ciudadanía. Claudia, crees tú que tienen que estar de aquí a diciembre ustedes? Bueno, nosotros, como dice Ignacio, tenemos una vinculación con las organizaciones sociales y con las personas que participaron, a quienes perseguimos con insistencia. Entonces no podemos ahora lavarnos las manos y decir, ya, bueno, la participación se acabó. O sea, nosotros mantenemos un vínculo desde audiencias públicas, por ejemplo, con las universidades, principalmente con las oficinas de vinculación con el medio de 40 universidades de todo el país, que pusieron a disposición sus equipos, sus salas, su gente, sus horas extras, es decir, hicieron un esfuerzo sustantivo por generar esta red enorme de escucha ciudadana. Y en ese sentido yo creo que hay un seguimiento que tiene que ver con esa vinculación y con ver hasta qué punto el Consejo toma estos insumos en el debate. Nosotros hoy día desde Audiencias Públicas estamos en la etapa de la sistematización cualitativa, es decir, ya hicimos la primera etapa de recopilar como los datos, los principales temas, pero ahora le hemos pedido a 30 expertas y expertos que en un plazo de 10 días elaboren un informe más analítico, más subjetivo, digamos. ¿Cuáles son las principales posiciones que usted identifica en las audiencias públicas? ¿Cuáles son las posturas distintas? Porque también hay que entender que no existe la voz del pueblo, hay voces disonantes, hay personas que... Exacto. Y ¿cómo cree que esto incide en el debate constitucional? Y eso yo creo que va a ser de mucha ayuda para los ¿Dónde pueden consejeros. revisar, por último, las personas que les interese Secretaría de Participación.cl. Ahí pueden revisar Ahí está el todo, informe que entregaron. y lo que decía Claudia, destácalo porque hay un sistema de búsqueda de cada una de las audiencias. Hay una plataforma bien ¿Ahí mismo, notable. ¿En la misma página? No la hemos colgado todavía, pero en estos días se va a poner la versión final porque le estamos haciendo algunos ajustes. Pero esa es una plataforma que diseñó Ann Holster, que ha trabajado en hartos temas claro, que tienen que ver con elecciones, etcétera. Data. Y ellos generaron un repositorio de las audiencias donde la gente se puede buscar, puede ver su audiencia, aparece el video, debajo del video aparece el texto y puede buscar por palabras. Puede decir, a ver, yo quiero ver toda la gente que habló sobre sistema político o que habló sobre agua. Pone agua y le dice las audiencias 1, 23, 48, 143. Y te lleva a la sección donde la persona habló sobre el derecho al agua. Yo mientras ustedes hablaban, yo imaginaba los historiadores del mañana van a hacerse un picnic con esto, porque van a poder revisar al detalle. Yo me imagino en 50 años más cómo fue cómo se fue cocinando, en el buen sentido de la palabra, una nueva constitución, y van a estar todos estos trabajos así, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y eso va a ser muy interesante. Ignacio Irarrázaval, de la Universidad Católica, Claudia Hayes, de la Universidad de Chile, ambos que representan esta iniciativa que hace rato viene trabajando junto en participación ciudadana y en recoger la atención y los intereses de las personas. Les agradecemos mucho por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien.